Sistema circulatorio. El sistema circulatorio humano está formado por sistema circulatorio sanguíneo y sistema circulatorio linfático. El sistema circulatorio sanguíneo está formado por sangre, corazón y vasos sanguíneos, mientras que el sistema circulatorio linfático está formado por linfa, capilares linfáticos, venas linfáticas, ganglios linfáticos. Sistema circulatorio sanguíneo. Definición. Es el sistema de transporte interno del organismo. Su objetivo es llevar elementos nutritivos y oxígeno hacia todos los tejidos, mientras que también se encarga de eliminar los productos finales del metabolismo, es decir, los desechos celulares, y también llevar hormonas desde las correspondientes glándulas endocrinas hacia los órganos o tejidos blancos donde ellos actúan. Durante este proceso, el sistema circulatorio sanguíneo regula la temperatura del cuerpo. Ubicación del corazón. El corazón se ubica en un espacio llamado mediastino, ubicado entre los pulmones. Específicamente se encuentra en el mediastino inferior, parte media. El mediastino se divide realmente en mediastino superior e inferior, y el mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. Existen 4 puntos terminales del corazón, 4 puntos límites del corazón. Estos son el punto superior izquierdo, ubicado a la altura de la segunda costilla, del lado izquierdo, el punto superior derecho, ubicado en el cartílago costal de la tercera costilla, el punto inferior derecho, ubicado en el cartílago de la sexta costilla, y el más importante, el punto inferior izquierdo, donde se encuentra la punta del corazón o ápex. Este punto inferior izquierdo se ubica en el espacio intercostal quinto, es decir, entre la quinta y sexta costilla. Este punto inferior izquierdo, ubicado en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, se encuentra ubicado a la altura de la línea media clavicular. Puntos de fijación del corazón. El corazón está fijado al mediastino mediante 2 componentes, que son los grandes vasos sanguíneos y el pericardio fibroso. Recordar que los grandes vasos sanguíneos emergen de la base del corazón, es decir, de la parte superior del corazón, y que el pericardio fibroso se fija al tórax a través de las pleuras. Características del corazón. El corazón tiene la forma de un cono invertido, donde la base, en lugar de estar hacia abajo, está hacia arriba y la punta hacia abajo. Específicamente el corazón tiene la punta dirigida hacia abajo, hacia la izquierda y un poco hacia adelante, mientras que la base del corazón se ubica hacia arriba, hacia la derecha y un poco hacia atrás. Recordar que de la base del corazón emergen los grandes vasos sanguíneos. Trazando una línea media en el cuerpo, se sabe que 2/3 partes de la masa del corazón se ubican hacia la izquierda. El corazón pesa en promedio unos 350 gramos en el adulto varón normal. Mide 10 centímetros de alto, 10 de ancho y 7 de espesor. Se sabe que descansa sobre el músculo diafragma y que es una bomba aspirante e impelente, es decir, absorbe sangre y luego la elimina. Como ya indicamos, existen 2 puntos de fijación del corazón al mediastino, que son los grandes vasos sanguíneos y el pericardio fibroso. Existen 2 surcos importantes en el corazón, que son el surco aurículo-ventricular, que separa aurículas de ventrículos, y el surco interventricular, que separa al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. No existe un surco interauricular, ya que en esa zona se encuentra la emergencia de los grandes vasos sanguíneos. El corazón presenta 3 caras, una base y una punta. Las 3 caras del corazón son la cara anterior, también llamada esternocostal, que está en contacto directo con el esternón y las costillas, la cara inferior o diafragmática, la cara pulmonar del lado izquierdo, una punta o ápex y una base por donde emergen los grandes vasos sanguíneos. En el gráfico se observan las caras del corazón y también se observan los surcos aurículo-ventricular e interventricular y la emergencia de las arterias coronarias que pasan justamente por esos surcos. Nuevamente en el gráfico se observan las arterias coronarias y venas coronarias. Las orejuelas son estructuras ubicadas en las aurículas, también llamadas por ello auriculillas. Son arrugadas y se encargan de aumentar la capacidad de las aurículas. Se sabe que la orejuela derecha tiene forma de cono o triángulo,
mientras que la aurícula izquierda tiene forma de S. Por dentro, el corazón presenta dos tabiques, que son el tabique interauricular y el tabique interventricular. Es así que termina separándose el corazón en dos corazones realmente, que son el corazón derecho y el corazón izquierdo. En el presente gráfico se observa el corazón real. Obsérvese las auriculillas u orejuelas, tanto derecha como izquierda, y diferencian las aurículas, que son de pared lisa, a diferencia de las orejuelas que tienen pared rugosa. Obsérvese las venas que entran a la aurícula derecha, vena cava superior y vena cava inferior. Obsérvese al surco coronario o aurículo ventricular y al surco interventricular, ambos llenos de grasa. Recordar que por dentro están pasando las arterias y venas coronarias. El ventrículo derecho, de color azul, da origen a la arteria pulmonar o tronco de la arteria pulmonar, la cual a su vez se ramifica en dos arterias pulmonares derecha e izquierda. Del ventrículo izquierdo color rojo se ubica la emergencia de la arteria aorta, una de las principales arterias del cuerpo humano, que puede ser tanto aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente. A la aurícula izquierda desembocan las cuatro venas pulmonares, ambas con sangre arterial, ya que son de color roja. Para entender bien este gráfico deberás memorizar muy bien cada una de las partes. Todo lo que se encuentre de azul presenta sangre venosa. Todo lo que se encuentra de rojo presenta sangre arterial. Es decir, la parte derecha del corazón tiene sangre venosa, es decir, sangre con CO2, y la parte izquierda del corazón tiene sangre arterial, o sea, sangre con oxígeno. Recordar entonces, rojo es sangre arterial y azul sangre venosa. En el siguiente gráfico observaremos las partes del corazón y señalaremos cada una de ellas. Memorizar las partes. Aurícula derecha con su orejuela. Ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo. Punta del corazón o ápex. Aurícula izquierda. Orejuela derecha. Orejuela izquierda. A la aurícula derecha desembocan dos venas, la vena cava superior y la vena cava inferior, ambas con sangre venosa. Luego de ahí la sangre cae al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho sale el tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar lleva sangre venosa. De ahí emergen dos arterias que son las arterias pulmonares derecha y arteria pulmonar izquierda. Esas arterias pulmonares llevando sangre venosa se dirigen a los pulmones, donde se hace la oxigenación de la sangre o hematosis. Luego de ello, regresan cuatro venas pulmonares. Las cuatro venas pulmonares son venas pulmonares derechas y venas pulmonares izquierdas que desembocan en la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda la sangre cae al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo emerge la arteria aorta, también con sangre arterial, que se divide en aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente. Circuitos del corazón. El corazón presenta tres circuitos. Dos de ellos son los más famosos: el circuito sistémico o circulación mayor y el circuito pulmonar o circulación menor. Empecemos con el circuito sistémico. Todo empieza en el ventrículo izquierdo, el cual origina a la arteria aorta. Esta arteria aorta lleva sangre arterial, sangre con oxígeno, y transporta el 15% de toda la sangre del cuerpo humano en dirección a los tejidos. El oxígeno ingresa a los tejidos mediante un fenómeno llamado tisulosis. Para ello hace falta que la arteria aorta se ramifique y forme capilares sistémicos. El capilar sistémico, con el 5% de sangre, hace el intercambio gaseoso de oxígeno por CO2. Ese fenómeno llamado tisulosis se puede definir como 1. Oxigenación de un tejido. 2. El paso de sangre arterial a sangre venosa. Y 3. Respiración interna. Una vez que el oxígeno pasa a los tejidos, el tejido devuelve a la sangre CO2, transformando así la sangre arterial en sangre venosa. Esta sangre venosa regresa a través de dos venas, llamadas venas cavas. Las dos venas cavas con sangre venosa vienen de los tejidos con el 60% de toda la sangre y se dirigen hacia la aurícula derecha.
Estas dos venas cavas son la vena cava superior y la vena cava inferior. Cuando la sangre termina yéndose a la aurícula derecha, termina completándose el circuito sistémico. Dicen que el circuito sistémico tiene en su interior el 80% de todo el volumen sanguíneo y está formado por el ventrículo izquierdo, la arteria aorta, capilar sistémicos, venas cavas y aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre cae al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y es en el ventrículo derecho donde empieza el circuito pulmonar. Todo empieza en el ventrículo derecho, de ahí sale el tronco de la arteria pulmonar, que siendo arteria lleva sangre venosa en dirección a los pulmones. Se ramifica en dos arterias pulmonares que son la derecha y la izquierda. Las arterias pulmonares se dirigen hacia los pulmones y se transforman en capilares pulmonares para hacer hematosis. Durante este fenómeno, el CO2 pasa al pulmón y el pulmón devuelve a la sangre el oxígeno, transformando la sangre venosa en sangre arterial. Este fenómeno llamado hematosis se define como la oxigenación de la sangre, el paso de sangre venosa a sangre arterial o la respiración externa. Una vez que los capilares pulmonares han hecho hematosis, es decir, intercambio gaseoso, se transforman en 4 venas pulmonares. Estas 4 venas pulmonares tienen sangre arterial y vienen de los pulmones y van a desembocar en la aurícula izquierda, terminando así el circuito pulmonar. En el corazón se encuentra ubicado siempre el 8% del volumen sanguíneo total. Por lo tanto, en el resto de los sistemas está el resto de sangre, vale decir, en el circuito pulmonar, formado por la arteria pulmonar, el capilar pulmonar y la vena pulmonar, está el 12% del volumen sanguíneo total. Por lo tanto, en el circuito sistémico, vale decir, la unión de arteria aorta, capilar sistémico y venas cavas, se encuentra el 80% del volumen sanguíneo total. También hay que recordar que entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo se encuentra la válvula bicúspide o mitral. Entre aurícula derecha y ventrículo derecho, la válvula tricúspide. Del ventrículo izquierdo se sabe que emerge la arteria aorta, pero entre ambos se encuentra una válvula llamada válvula sigmoidea aórtica, la cual presenta pequeños nódulos en cada valva, a los cuales llamaremos nódulos de Arancio. Entre ventrículo derecho y tronco de la arteria pulmonar está la válvula sigmoidea pulmonar. Esta presenta en cada valva a los nódulos de Morgagni. Las dos venas cavas que desembocan en la aurícula derecha, una de ellas presenta una válvula al final, a la cual llamaremos válvula de Eustaquio, y esta se encuentra en la vena cava inferior. En el presente gráfico se observa cómo la sangre cae de la aurícula al ventrículo derecho, de ahí sale por la arteria pulmonar, regresa por las venas hacia la aurícula izquierda, y de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí la arteria aorta. Verifique el volumen de sangre, verifique el recorrido de la sangre, obsérvese a la válvula bicúspide y tricúspide, y a las válvulas sigmoideas, válvula tricúspide, válvula sigmoidea pulmonar, válvula bicúspide, válvula sigmoidea aórtica. Irrigación del corazón. El tercer circuito es el circuito coronario. Primero obsérvese y ubíquese: ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, orejuela derecha, orejuela izquierda, aurícula izquierda, aurícula derecha, vena cava superior, tronco de la arteria pulmonar. Obsérvese a la arteria aorta emergiendo por la base del corazón. Origina a dos arterias llamadas arterias coronarias, cuya misión es alimentar al corazón con sangre arterial. Se ramifica y pasa por el surco coronario o auriculoventricular y el surco intraventricular. A su vez que las arterias coronarias alimentan al corazón, del corazón salen venas, a las cuales llamaremos obviamente venas coronarias. Estas venas coronarias se dirigen hacia atrás del corazón, a la pared posterior. Se observa aquí a las venas coronarias en la parte posterior del corazón, y se observan a las 3 venas coronarias que terminan uniéndose para formar una vena mayor llamada seno venoso coronario, el cual desemboca en la aurícula derecha. Obsérvese a la aurícula derecha, la vena cava superior y la vena cava inferior, aurícula izquierda y las 4 venas pulmonares. El seno venoso coronario desemboca en la aurícula derecha justo a la misma altura en la que desemboca la vena cava inferior.
Recordar que la vena cava inferior tenía la válvula de Eustaquio. El seno venoso coronario presenta la válvula de Tevesio al final. En el gráfico del corazón vista anterior, se observan otras venas, que también se dirigen hacia la aurícula derecha, pero que no se unen a las venas coronarias. Estas venas reciben el nombre de venas de Tevesio, y también tienen como misión recoger sangre venosa del miocardio del corazón y desembocarlo hacia la aurícula derecha. El corazón sin pericardio. Se observa ahí a los dos surcos, surco coronario o aurículo ventricular y el surco intraventricular. También se observan a las venas coronarias, junto con las arterias coronarias. En un tema más detallado, se ven como las arterias coronarias emergen de la arteria aorta. La arteria coronaria derecha emerge con dos ramas, una rama llamada rama marginal derecha y una rama interventricular posterior. La arteria coronaria izquierda se ramifica en una arteria interventricular anterior y una llamada rama circunfleja. Cuando las venas coronarias se unen, estas venas coronarias son realmente tres, que son la vena coronaria mayor, que pasa por el surco interventricular, la vena coronaria menor, que pasa por el lado derecho, y la vena coronaria media, que está en la parte posterior. Las tres venas terminan formando el seno venoso coronario que, como indicamos, desemboca en la aurícula derecha. Envolturas del corazón. En el gráfico se observan a las envolturas del corazón llamadas pericardios, el pericardio fibroso y el pericardio seroso con sus dos hojas que son la hoja visceral y la hoja parietal. En un corte del corazón se observan las envolturas o pericardios, la grasa que envuelve las arterias y venas coronarias y las paredes del corazón que son el endocardio, el miocardio y el epicardio. El endocardio presenta pliegues llamados trabéculas a nivel de los ventrículos. Luego aparece el miocardio, bastante grueso a nivel de los ventrículos. Luego viene el epicardio, que según este gráfico termina siendo el pericardio seroso, vale decir la hoja visceral del pericardio seroso. Si vemos al corazón de afuera hacia adentro, vemos primero las envolturas del corazón que son los pericardios. El primer pericardio, el más externo, es el pericardio fibroso. Luego aparece el pericardio seroso con dos hojas que son la hoja parietal y la hoja visceral. Entre ambas hojas, parietal y visceral, se encuentra un espacio llamado espacio pericárdico, lleno de un líquido llamado líquido pericárdico. La hoja visceral del pericardio seroso resulta ser el epicardio del corazón. Este epicardio se encuentra por encima del miocardio y por encima de la grasa y las arterias y venas coronarias en los surcos interventricular y auriculoventricular. Luego se ve al miocardio y finalmente el endocardio. Pericardio fibroso es la capa externa del corazón. Tiene tejido conjuntivo denso, fibroso e inelástico. Sus funciones son evitar la sobredistensión del corazón, evitar que el corazón crezca demasiado. Proporciona protección al corazón y ayuda a fijar el corazón al mediastino. Luego viene el pericardio seroso. Es la capa interna del corazón. Es una membrana delicada de tejido conjuntivo laxo. Está formada por dos hojas, la hoja visceral del pericardio seroso y la hoja parietal del pericardio seroso. La hoja parietal está pegada al pericardio fibroso, mientras que la hoja visceral está pegada al corazón. Entre ambas hojas hay un espacio llamado cavidad pericárdica, llena de líquido llamado líquido pericárdico, una secreción viscosa creada por células pericárdicas. La función del líquido pericárdico es netamente lubricante. Reduce el rozamiento entre membranas cuando el corazón se mueve. Es muy difícil que ambas membranas, tanto la hoja parietal como visceral, rocen entre sí debido al líquido pericárdico. Sin embargo, si esto ocurre, el roce puede romper alguna de las hojas, causando inflamación de ellas, a lo cual conoceremos con el nombre de pericarditis. Esto comprimiría el corazón, evitando de que éste bombee de manera sencilla y normal. Paredes del corazón. El corazón presenta internamente tres paredes que son el endocardio, pared interna, formada por tejido conjuntivo y endotelio, proporciona revestimiento liso al corazón y es el único que tiene contacto directo con la sangre. El miocardio, tejido muscular cardíaco, es responsable de la acción de bombeo. Es obvio darse cuenta de que el miocardio en las aurículas es muy delgado a diferencia de los ventrículos que es más grueso, sobre todo en el ventrículo izquierdo,
cuyo miocardio es 2 a 4 veces más grueso que lo que está en el ventrículo derecho. La capa más externa del corazón es el epicardio. Se encuentra formada por tejido conjuntivo y mesotelio. Proporciona textura suave y deslizante al corazón. También protege al corazón y a las arterias y venas coronarias. Observes en el gráfico la válvula tricúspide y bicúspide. Las válvulas están formadas por endocardio y tejido conjuntivo denso o fibroso. Evita el flujo retrógrado del corazón, es decir, evita que la sangre regrese de donde está siendo enviada. Válvulas del corazón. Como indicamos, las válvulas pueden ser tricúspide y bicúspide, las cuales son llamadas válvulas auriculoventriculares, y las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar. Aquí se observan mucho mejor las válvulas. Las primeras son las válvulas auriculoventriculares, las cuales conocemos como tricúspide y bicúspide. Se les llaman auriculoventriculares porque separan aurícula de ventrículo. Las válvulas sigmoideas o semilunares separan ventrículos de arterias. Está la válvula sigmoidea pulmonar, las cuales dijimos que tenían al nódulo de Morgagni, y las válvulas sigmoidea aórtica, que tenían el nódulo de Rancio. La válvula sigmoidea pulmonar separa ventrículo derecho del tronco de la arteria pulmonar, mientras que la válvula sigmoidea aórtica separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. La válvula tricúspide separa aurícula de ventrículo derecho, y la válvula bicúspide o mitral separa aurícula izquierda de ventrículo izquierdo. Hay otras dos válvulas que están relacionadas con el corazón, y son la válvula de Eustaquio y la válvula de Tevesio. La válvula de Eustaquio se ubica en la desembocadura de la vena cava inferior y se comunica con la aurícula derecha, mientras que la válvula de Tevesio comunica el seno venoso coronario con la aurícula derecha. Nuevamente se observa aquí a las válvulas del corazón. Obsérvese la válvula tricúspide y bicúspide, jaladas hacia abajo por las cuerdas tendinosas, y de ahí unos músculos llamados músculos papilares, propios de los ventrículos. Obsérvese la válvula sigmoidea pulmonar y aórtica, tienen forma de copitas o nidos de paloma. La válvula sigmoidea aórtica reviste mucha importancia. Abriendo al ventrículo izquierdo, se observa la válvula sigmoidea aórtica con su nido de paloma. Cada valva de la válvula sigmoidea aórtica tiene un nódulo, al cual llamaremos nódulo de Arancio. El espacio formado por la valva, en forma de copa, se denomina seno aórtico o seno de Valsalva. Se observa que a nivel de los senos de Valsalva nacen dos orificios, que dan origen a las arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Por lo tanto, las arterias coronarias nacen de la arteria aorta a nivel de los senos de Valsalva. Obsérvese abajo a la válvula bicúspide y los músculos papilares. En el caso de la válvula sigmoidea pulmonar, se observa allí a las tres valvas de la válvula sigmoidea pulmonar y los nódulos poco visibles que son los nódulos de Morgagni. El ventrículo derecho, la válvula tricúspide, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. En este gráfico se observa mejor la diferencia entre aurículas, ventrículos y orejuelas. Obsérvese en el lado derecho a la orejuela derecha y no como indica a la aurícula derecha, ya que recordar que las aurículas tienen pared lisa y las orejuelas pared rugosa. En el lado izquierdo sí se observa la aurícula izquierda. También se observa la arteria aorta y la válvula sigmoidea aórtica, la válvula tricúspide y la válvula bicúspide, jaladas por cuerdas tendinosas y músculos papilares. Diferencias entre aurícula y ventrículo. Las aurículas son cavidades superiores, mientras que los ventrículos son cavidades inferiores. Las aurículas tienen forma de cubo, mientras que los ventrículos tienen forma cónica, caso del ventrículo izquierdo, o media luna como caso del ventrículo derecho. Tamaño. Las aurículas son pequeñas, más o menos son el 20% de todo el volumen del corazón, mientras que los ventrículos sí son grandes, casi el 80%. Paredes. Las aurículas tienen pared muy delgada, en cambio los ventrículos tienen pared gruesa, sobre todo a nivel de la capa media o muscular. Superficie interna. Las aurículas tienen pared lisa. Las únicas con pared rugosa son las orejuelas. Los ventrículos, sin embargo, siempre tienen pared rugosa debido a la presencia de los músculos papilares. Músculos pectíneos. Recordar que las aurículas presentan músculos pectíneos, pero a nivel de las orejuelas. Orejuelas. Recordar que solo las aurículas presentan orejuelas. Cuerdas tendíneas. Las cuerdas tendíneas hacen de que la válvula tricúspide y bicúspide jalen hacia abajo.
trabéculas carnosas o músculos papilares. Solamente tienen músculos papilares los ventrículos. Vasos sanguíneos. A las aurículas desembocan siempre las venas, y de los ventrículos terminan emergiendo o saliendo arterias. Aurículas del corazón. El corazón presenta dos aurículas que son la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Hay tres cosas que caracterizan a las aurículas del corazón por dentro y son los orificios auriculoventriculares, los orificios de las venas o orificios venosos y el hecho de que las aurículas carecen de pilares, es decir, de músculos papilares que solo se encuentran en los ventrículos. Aurícula derecha. Haciendo un corte de la pared de la aurícula derecha y mandando el pliegue hacia el lado derecho, se observa en su parte superior a la vena cava superior, a la vena cava inferior y a la orejuela derecha. Por dentro la orejuela se encuentra arrugada debido a la presencia de músculos pectíneos. Al haber hecho el corte, se observa en la pared a los músculos pectíneos, que forman arrugas en la orejuela, a diferencia de la pared de las aurículas que tiene pared lisa. Estos músculos pectíneos nacen de una elevación a la cual llamaremos cresta terminal. Esta cresta, por dentro, se origina en la vena cava superior, en su desembocadura, y termina donde desemboca la vena cava inferior. Sin embargo, esta cresta en especial, en su parte inferior se observa una distensión de esta cresta, a la cual muchos anatomistas conocen como tubérculo de Lower. Después veremos su función. Al fondo se observa el tabique interauricular, que es el tabique que separa a aurícula derecha de aurícula izquierda. En este tabique se observa un hundimiento llamado fosa oval, y rodeando la fosa oval, el anillo de Vieussens. Esta fosa oval a nivel del embrión era un orificio que comunicaba aurícula derecha con aurícula izquierda. Más abajo se observa la vena cava inferior con la válvula de Eustaquio, y luego un orificio donde desemboca el seno venoso coronario, y en ella a la válvula de Tevesio. Se observa en el gráfico anatómico por dentro de la aurícula que la válvula de Eustaquio y de Tevesio se unen para formar un tendón fibroso que se dirige a la fosa oval. Ese tendón fibroso se llama tendón de Todaro. También se observa el orificio auriculoventricular y en ella a la válvula tricúspide. La válvula tricúspide se sabe que tiene tres valvas: la valva anterior, la valva posterior y la valva interna o valva medial, también llamada septal. Anatómicamente, el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio y la valva interna o septal de la válvula tricúspide forman un triángulo anatómico conocido con el nombre de triángulo de Koch, donde se ubicaría el nódulo atrioventricular. En el presente gráfico se observa mejor el tubérculo Lower. Obsérvese a la vena cava superior y a la vena cava inferior dirigiéndose a la aurícula derecha. El tubérculo Lower a nivel del embrión tenía una particular función. Su función era desviar la sangre en dirección a la aurícula izquierda, obviamente atravesando el tabique interauricular. Más abajo se observa el triángulo de Koch, formados como indicamos por el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio y la válvula medial o valva medial de la válvula tricúspide. En ese triángulo de Koch dijimos que se encontraba el nódulo atrioventricular o de Ashok-Tawara. Aprovechando en el gráfico, se observa el ventrículo derecho con un pequeño músculo formando un puente en su pared, al cual llamaremos fascículo arqueado o banda moderadora, que se observará cuando hagamos la parte de ventrículos. Como indicamos, el tubérculo de Lower tenía una misión importante a nivel fetal, cual era desviar la sangre de las venas cavas en dirección a un orificio llamado agujero oval. Este agujero oval permitía el paso de sangre de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, de allí hacia el ventrículo izquierdo, en dirección a todo el cuerpo a través de la arteria aorta, llevando sangre oxigenada. Actualmente en un corazón adulto, ese orificio ha sido cerrado por completo, y ahora solo hay un hundimiento llamado fosa oval. Sin embargo, el tubérculo Lower sigue funcionando, mandando sangre hacia el tabique, formando un hundimiento en el tabique, es decir, originando la fosa oval, la cual, como dijimos, se encuentra rodeada por el anillo de Vieussens. Aurícula izquierda. La aurícula izquierda no tiene muchas particularidades, simplemente el desemboque de las 4 venas pulmonares. También presenta una pequeña válvula, que es parte del receso de la fosa oval,
a la cual llamaremos válvula de la fosa oval, que se observa en varias personas normalmente. También se observa el orificio por donde nace la orejuela izquierda. Recordar que indicamos que la orejuela izquierda tiene forma de S. También se observa el orificio aurículo-ventricular, la válvula bicúspide y los músculos papilares ubicados en los ventrículos. Recordar que la aurícula izquierda, como toda aurícula, tiene pared lisa. Ventrículos del corazón. Recordar que el ventrículo tiene tres caras, una base y un vértice o punta. Obsérvese la diferencia entre ventrículo izquierdo de pared gruesa y el ventrículo derecho de pared delgada. En el ventrículo derecho es importante tomar en cuenta un músculo papilar muy extraño en forma de arco llamado fascículo arqueado o banda moderadora. Y los músculos papilares. Ventrículo derecho. Se observa la válvula tricúspide que la comunicaba con la aurícula derecha. El ventrículo derecho presenta pared delgada, pero un montón de músculos llamados músculos papilares o columnas carnosas. También se observa la emergencia de la arteria pulmonar, la válvula sigmoidea pulmonar. Entre ventrículo derecho y la arteria pulmonar hay un pequeño arco o ángulo que forman una cresta llamada cresta supraventricular o también conocido como espolón de Wolf. Obsérvese a los tres músculos diferenciados en el ventrículo derecho. Son las columnas carnosas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Las columnas carnosas de primer orden, también llamados músculos papilares, son músculos en forma de columna que comunican con la válvula tricúspide a través de cuerdas llamadas cuerdas tendinosas. Los músculos o columnas carnosas de segundo orden forman pequeños puentes en la pared del ventrículo. El más famoso de los músculos o columnas carnosas de segundo orden es el fascículo arqueado. Por el fascículo arqueado pasa la rama derecha de las de His. También existen columnas carnosas de tercer orden que simplemente forman pliegues a nivel de la pared de los ventrículos. Nuevamente observe aquí a la banda moderadora o columna carnosa de segundo orden, los músculos papilares o columnas carnosas de primer orden, las columnas carnosas de tercer orden, el espolón de Wolf, la arteria pulmonar o tronco de la arteria pulmonar y las válvulas sigmoideas pulmonares. Ventrículo izquierdo. Obsérvese que las paredes son más gruesas que la del ventrículo derecho. Se sabe que son de 2 a 4 veces más gruesas. Músculos papilares, que como indicamos pueden ser de primero, segundo o tercer orden, las cuerdas tendinosas de los músculos papilares de primer orden y la válvula bicúspide. Circulación fetal. La fosa oval era antes un orificio llamado agujero oval, que resultó de la comunicación entre ambas aurículas a través del tabique interauricular. Pero ese tabique se cierra por completo. El tabique que se forma al inicio se llama septum premium, que debido a la fuerza del tubérculo lower que desvía la sangre hacia ese tabique o hacia el septum premium, termina formándose un orificio llamado agujero oval. Pero luego el agujero oval termina siendo tapado por un septum llamado septum secundum. Lastimosamente, el septum secundum no se completa, formándose entonces lo que llamaremos el foramen oval o fosa oval. Circulación fetal señalando sus futuras modificaciones al nacer. Recordar que la sangre viene de parte de la madre a través del cordón umbilical por las venas llamadas venas umbilicales que llevan sangre arterial hacia el feto. Esta vena umbilical desemboca al final en el hígado, junto con la vena porta hepática. Y allí hay una comunicación con la vena cava inferior a través del conducto venoso. Las venas umbilicales, cuando el niño nace, se termina transformando en ligamento redondo del hígado. El conducto venoso, una vez que el niño nace, se colapsa y se transforma en ligamento venoso. A nivel fetal, este conducto venoso lleva sangre hacia la vena cava inferior. De la vena cava inferior, la sangre pasa a la aurícula derecha. Gracias al tubérculo lower, esta sangre se desvía por el agujero oval, ubicado en el tabique interauricular, hacia la aurícula izquierda. De allí la sangre cae hacia el ventrículo izquierdo y de allí emerge saliendo por la arteria aorta.
Sin embargo, parte de la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de ahí al tronco de la arteria pulmonar. Lastimosamente, esta sangre oxigenada, que se supone que iba al pulmón, detiene su recorrido debido a que los pulmones en el feto no funcionan. La arteria pulmonar, debido a un aumento de presión, termina enviando sangre hacia la arteria aorta a través de un conducto llamado conducto arterioso, que luego del nacimiento se transforma en ligamento arterioso. Al final de cuentas, la arteria pulmonar termina enviándole sangre a la arteria aorta, y es así que la arteria aorta termina con toda la sangre arterial. De allí la arteria aorta le entrega oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, hasta que finalmente llega a transformarse en arterias ilíacas. Estas ya tienen poco oxígeno. Por lo tanto, las piernas ya no reciben mucho oxígeno como el resto del cuerpo. De estas arterias ilíacas terminan apareciendo dos arterias que llevan sangre sucia o sangre venosa, con poco oxígeno, llamadas arterias umbilicales, que luego de salir del ombligo, terminan pasando por el cordón umbilical. Las arterias umbilicales en el futuro terminarán formando un ligamento llamado uraco, que terminará comunicando la vejiga con el ombligo. Una razón importante por la cual la sangre pasa a la aurícula izquierda es debido a la presencia del agujero oval. Sin embargo, el aumento de presión en el ventrículo derecho también aporta a eso. Recordar que la sangre debía pasar al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y de ahí al pulmón, a través de la arteria pulmonar. Pero como los pulmones en el feto no funcionan, la presión en la arteria pulmonar aumenta, por lo tanto la presión en el ventrículo derecho también termina aumentando. Eso permitirá que la válvula tricúspide se mantenga cerrada más tiempo, haciendo de que la sangre migre hacia la aurícula izquierda proveniente de la aurícula derecha. Debido al aumento de la presión en la arteria pulmonar, ya que los pulmones no funcionan, es que la arteria pulmonar, por un aumento de presión, se ve obligada a mandar sangre hacia la arteria aorta, que también está llevando sangre con oxígeno. Eso lo hace a través del conducto arterioso. Esqueleto fibroso. Las válvulas tricúspide y bicúspide, es decir, las válvulas aurículo-ventriculares y las válvulas sigmoideas, se encuentran ubicadas a una misma altura. Rodeando estas válvulas se encuentra un anillo de tejido conjuntivo denso, formando un anillo llamado anillo fibroso, que envuelve a las cuatro válvulas. Este anillo fibroso envuelve tanto a las válvulas aurículo-ventriculares como a las válvulas sigmoideas. En el gráfico se observa una ecocardiografía donde se ven a la válvula tricúspide y bicúspide abriéndose y cerrándose, y en la parte superior a las válvulas sigmoideas. Fiebre reumática. Es una enfermedad inflamatoria sistémica que ocurre por una infección a la garganta previa causada por estreptococo beta hemolítico, que puede causar daño en las válvulas cardíacas, sobre todo el lado izquierdo, es decir, de la válvula mitral y la válvula sigmoidea aórtica. Las válvulas ya no pueden cerrarse correctamente, sin embargo, se abren en forma normal. El daño puede ser permanente. El estreptococo beta hemolítico, cuando no es eliminado eficazmente de la garganta, termina causando infecciones en articulaciones, corazón, piel y sistema nervioso,
al cual llamaremos fiebre reumática. Crecimiento del corazón. El ventrículo derecho puede terminar creciendo debido a un factor importante, que es la falta de oxígeno en el ambiente, como lo que ocurre en la altura. Se supone que la arteria pulmonar lleva sangre hacia los pulmones para oxigenarse. Sin embargo, sabemos que la oxigenación se da por diferencia de presiones. Si en la altura hay poca presión de oxígeno, eso demoraría mucho la oxigenación de la sangre, demorando mucho la hematosis, aumentando la presión a nivel de la arteria pulmonar. Si la presión aumenta dentro de la arteria pulmonar, termina por consiguiente aumentando la presión dentro del ventrículo derecho, haciendo de que éste comience a crecer. Normalmente en personas que viven en la altura, el ventrículo derecho es mucho más grande que lo normal, causando una especie de cardiomegalia regional. Gobierno nervioso del corazón. El corazón está gobernado por dos nervios que son el simpático y el parasimpático. Se sabe que el simpático gobierna tanto aurículas como ventrículos. Sin embargo, el parasimpático solo gobierna aurículas. También están involucrados los nódulos cardíacos. Sistema cardionector del corazón. El corazón presenta músculos capaces de crear corriente eléctrica. Estos músculos se llaman nódulos cardíacos, las cuales están conectadas entre sí mediante fibras cardíacas, que también son músculos cardíacos que conducen corriente eléctrica. Este sistema de conducción, también conocido como sistema nodal, está formado íntegramente por músculos cardíacos especializados en conducir corriente y no en contraerse. El principal nódulo, llamado nódulo sinusoidal marcapaso primario, o también llamado nódulo sinoauricular o de Katie-Flack, es el que inicia la electrocutación o estimulación eléctrica de las aurículas. Ese fenómeno se va a conocer como